Todos saben que el león es uno de los animales más perezosos del planeta. Duerme casi 20 horas al día, se mueve solo cuando es necesario y parece no tener prisa por nada. En la sabana africana, su rutina está marcada por el calor, el polvo y el descanso. Pero en el corazón del Serengeti algo sucedió que cambió para siempre lo que los científicos creían saber sobre el rey de la selva. En una semana que parecía como cualquier otra, los guardaparques comenzaron a notar un comportamiento extraño. 2 leones machos jóvenes, de melena corta y cuerpos poderosos, abandonaban su territorio cada tarde para dirigirse hacia el mismo valle. No buscaban presas comunes. No seguían manadas de búfalos, ni sombras de cebras, ni grupos de ñus. Parecía que perseguían algo más. A casi 3 kilómetros de allí, 3 guepardos machos, hermanos nacidos de la misma camada, corrían detrás de una hembra en celo. La persecución había comenzado al amanecer, cuando el sol apenas tocaba el horizonte. Durante horas, la fiera competencia entre los 3 por conseguir a la hembra transformó el aire en una mezcla de polvo y tensión. Los 3 eran veloces, casi idénticos, pero entre ellos ya había rivalidad. La hembra, exhausta, buscaba refugio entre los matorrales espinosos. Y fue allí, en medio de esa carrera frenética, cuando un sonido lejano atravesó el viento, un rugido profundo, pesado, inconfundible. El eco viajó sobre la planicie como un trueno que avisa antes de la lluvia. Los guepardos se detuvieron. La hembra giró la cabeza y el silencio dominó el paisaje. El Serengeti se detuvo, como si la tierra misma contuviera el aliento. Lo que estaba por suceder era algo que nadie había visto jamás. Leones siguiendo a guepardos. Una cacería dentro de otra cacería. Predadores enfrentando a predadores. Y ese contraste, esa ruptura de las reglas naturales, fue lo que desconcertó a todos los que después analizaron las imágenes. Los 2 leones avanzaban lentamente. No rugían, no corrían, observaban. Su paso era firme, casi calculado. Uno de ellos levantó la cabeza, olió el aire caliente y miró hacia el valle donde las sombras se movían con velocidad. En su respiración se notaba algo más que hambre. Era curiosidad, o quizás desafío. Mientras tanto, los guepardos aún no sabían que los observaban. Su atención seguía centrada en la hembra que se había refugiado bajo un árbol de acacias secas. El viento cambió de dirección y el olor del león llegó hasta ellos. El mayor de los 3 guepardos se irguió, tensando los músculos. Su cola se alzó, marcando territorio. Era un gesto de advertencia, casi de provocación. Los leones se detuvieron. El más joven bajó la cabeza y dio un paso hacia adelante. Entre ellos se extendía un abismo de instinto, fuerza y arrogancia. Los guepardos confiaban en su velocidad, los leones en su poder. La escena era tensa, como si la sabana entera esperara el primer movimiento. De repente, una ráfaga de viento levantó el polvo. La hembra aprovechó para huir, saltando entre los matorrales. Los 3 machos la siguieron de inmediato, olvidando por completo las 2 figuras doradas que los observaban desde lejos. Pero los leones no se movieron. Uno de ellos emitió un rugido corto, seco, apenas un aviso. El otro lo imitó, y sus voces se fundieron en un eco que pareció venir de todos los puntos del horizonte. Esa tarde, las cámaras del parque registraron el inicio de una secuencia que más tarde dejaría perplejos a biólogos y especialistas. Los leones no estaban cazando para alimentarse. Lo que estaban a punto de hacer no tenía relación con la supervivencia. Era algo diferente, algo que ni la ciencia ni la experiencia podían explicar. Y aunque aquel episodio ocurrió hace años, aún sigue siendo uno de los misterios más inquietantes del Serengeti. Pero antes de continuar con esta historia, la verdadera historia de los leones que rompieron las leyes de la naturaleza,
asegúrate de apoyar este documental. Amigos, este video es especial. Pongamos una meta sencilla. Solo 5,000 me gusta. Si llegamos a esa cifra, podremos seguir contando las historias más salvajes, más reales y más impactantes de la vida en África. Así que dale al like ahora, suscríbete al canal. El sol comenzaba a caer sobre el valle del Serengeti, tiñendo la hierba seca con un resplandor dorado. A esa hora, los sonidos de la sabana cambiaban. Los insectos se multiplicaban, las aves buscaban las últimas corrientes de aire y los depredadores se preparaban para su turno en la oscuridad. Los 3 guepardos seguían la huida de la hembra sin mirar atrás, sin imaginar que los observaban 2 sombras que se movían con la calma de quienes no temen a nada. Los leones avanzaban detrás, sin prisa, midiendo cada paso. Sus cuerpos brillaban con el sudor del calor, pero sus ojos no parpadeaban. Sabían que la distancia se reduciría tarde o temprano. La hembra, desesperada, se refugió entre un grupo de arbustos secos, jadeando. Sus patas temblaban y su pecho subía y bajaba con rapidez. No podía más. Los 3 hermanos se acercaron, aún excitados, con los músculos tensos y los colmillos descubiertos. No buscaban alimento. El deseo los había convertido en rivales. 2 de ellos comenzaron a rodearla, mientras el tercero observaba con un gruñido bajo, impaciente por su turno. La tensión era tan intensa que ni el zumbido de los insectos se escuchaba. Todo estaba suspendido, esperando la chispa. Fue entonces cuando uno de los leones asomó su cabeza entre la hierba alta. Su mirada se fijó en el grupo de guepardos. No rugió ni mostró los dientes, solo observó. El segundo león se quedó unos metros detrás, cubriéndose con la sombra de un árbol retorcido. Entre ellos no hubo señales, no hacían falta. El silencio era su lenguaje. Uno de los guepardos, el más joven, levantó la vista. Durante un segundo, los ojos del felino más veloz del mundo se cruzaron con los del cazador más poderoso. Ninguno se movió. La hembra aprovechó ese instante para escapar, lanzándose cuesta abajo hacia una zona abierta. La persecución se reanudó de inmediato. 3 siluetas manchadas se deslizaron sobre el polvo, y detrás de ellas, como si la sabana despertara, los leones comenzaron a caminar. Su andar era pausado, casi ritual. No corrían, avanzaban con la certeza de que el destino ya estaba decidido. El viento trajo consigo el olor del miedo y del sudor, mezclado con el de la tierra caliente. Era el preludio de algo que los humanos rara vez presencian. A medida que descendían al valle, los leones aceleraron. No era una carrera, sino una marcha inevitable. Los guepardos se dispersaron brevemente, intentando confundir a la hembra, pero la confusión los expuso. Uno tropezó entre las ramas secas, otro cambió de dirección demasiado tarde. El más grande siguió adelante sin notar que las sombras lo cercaban. Cuando miró hacia atrás, el primer león ya estaba a menos de 50 metros. Fue solo un instante, pero bastó para entender que algo no estaba bien. Los leones no cazan a otros felinos. No así. El rugido llegó sin aviso. Fue corto, pero lo suficientemente profundo como para hacer vibrar el aire. Los guepardos se detuvieron en seco. La hembra, aterrada, corrió hacia un árbol espinoso e intentó trepar, aunque sus garras no estaban hechas para eso. Los machos retrocedieron, pero uno, el más impulsivo, se quedó frente al león. No atacó, no huyó. Solo levantó la cola y golpeó el suelo con sus patas delanteras, un gesto que en su mundo significa desafío. Era una advertencia, una forma de decir no tengo miedo, pero al hacerlo cruzó una línea invisible. El león dio 2 pasos hacia adelante y el suelo pareció temblar. Cada músculo de su cuerpo se tensó como una cuerda a punto de romperse. El guepardo lanzó un siseo agudo, una última muestra de coraje antes de lo inevitable. El segundo león emergió desde el flanco derecho, su melena corta agitándose con el viento. La hembra,
escondida en el árbol, observaba paralizada. En ese momento, los tres mundos, el de la velocidad, el del poder y el del miedo, chocaron en un mismo punto. El primer león se detuvo a apenas unos metros. Sus ojos dorados reflejaban el último brillo del sol. No necesitaba moverse rápido. Sabía que un solo movimiento bastaría. El guepardo giró la cabeza buscando salida, pero ya era tarde. El silencio que siguió fue más pesado que el rugido anterior. Nadie atacó todavía, pero todos sabían que la paz había terminado. El viento soplaba con fuerza sobre la llanura. Las últimas luces del atardecer se deslizaban entre los arbustos, tiñendo todo de un color rojizo, casi de sangre. Los dos leones se detuvieron frente a los guepardos, erguidos como estatuas de piedra. La tensión podía sentirse en el aire, un silencio espeso que oprimía el pecho. Los insectos habían callado, los pájaros desaparecieron del cielo y hasta el polvo parecía inmóvil. Frente a frente, dos especies que raramente cruzan miradas se observaban como si el mundo se hubiera detenido. Los leones respiraban lento, con el pecho inflado y la mirada fija. Los guepardos, más pequeños, tensos, sabían que no tenían opción de correr si el rey decidía atacar, pero no lo hacía. Aquel momento no era de hambre, era otra cosa, algo más profundo. El más joven de los leones avanzó primero. Sus pasos hundían la tierra, y cada zancada levantaba pequeñas nubes de polvo que brillaban con el reflejo del sol moribundo. Detrás de él, el segundo macho lo seguía con el cuello bajo y las orejas hacia atrás, como si se comunicaran sin palabras. No necesitaban rugir. Su sola presencia bastaba para imponer silencio. Los guepardos retrocedieron unos metros. La hembra, aún en el árbol, temblaba. Desde esa altura, podía ver los movimientos lentos y calculados de los leones. Eran como sombras líquidas deslizándose hacia su destino. El mayor de los guepardos lanzó un gruñido seco, intentando disimular su miedo. Su hermano lo imitó, pero la vibración en sus patas delataba el temblor. En su mundo, la velocidad lo es todo. Pero allí, rodeados por los cazadores más poderosos del continente, la velocidad no tenía valor. El primer león giró la cabeza apenas un poco y clavó la mirada en el que había gruñido. El silencio volvió a ser total. Fue un segundo, tal vez menos, pero en la sabana un segundo basta para cambiar la historia. El ataque no comenzó con un rugido, sino con un paso que partió la distancia entre la calma y el caos. El león se lanzó hacia adelante con una velocidad inesperada. El aire se llenó de polvo, las patas golpearon la tierra seca y el sonido del impacto fue como un trueno. Los guepardos se dispersaron. Uno corrió hacia la izquierda, otro hacia la derecha, mientras el tercero se quedó quieto, paralizado. El león pasó tan cerca de él que el viento de su cuerpo lo hizo tambalear. No hubo mordida, no todavía. Solo una advertencia brutal. El territorio ya tenía dueño. El segundo león avanzó detrás. Más grande, más pesado, pero igual de rápido. Sus músculos se movían bajo la piel como una corriente viva. Rugió y el sonido recorrió kilómetros. Fue una declaración de poder. Los guepardos huyeron cuesta arriba, cruzando la hierba seca que crujía bajo sus patas. La hembra saltó del árbol y corrió en dirección opuesta. Todo ocurrió en segundos, una danza de cuerpos manchados, polvo y ruido. Pero los leones no la siguieron. Se detuvieron en medio del valle observando, parecían analizar, casi estudiar a las criaturas que habían provocado su furia. Los minutos pasaron y la calma volvió a caer, aunque era una calma falsa, densa, cargada de electricidad. El primer león olfateó el aire. Había algo que lo mantenía tenso, una mezcla de adrenalina y desconfianza. Los guepardos, escondidos entre los matorrales, respiraban agitadamente.
Uno de ellos sangraba por una pata, herido al intentar escapar entre las espinas. El viento cambió otra vez, llevando el olor de la sangre hasta los reyes del valle. Fue suficiente. Los leones caminaron lentamente hacia la dirección del olor. No corrían, se movían con la precisión de quien sabe que el enemigo ya está. La noche avanzaba lenta sobre el Serengeti. Una luna delgada se alzaba entre las nubes, proyectando sombras largas sobre la hierba reseca. Los grillos llenaban el aire con su zumbido constante, y a lo lejos se escuchaban los ecos de hienas riendo en la oscuridad. Pero en aquel valle, el sonido dominante era otro, el respirar pesado de dos leones que no dormían. Sus siluetas, apenas visibles bajo la luz pálida, se movían entre los arbustos con un ritmo sereno, casi ritual. Parecían patrullar su propio reino, marcando cada paso con una intención precisa. Los guepardos, ocultos entre los matorrales, seguían sin comprender lo que ocurría. No estaban acostumbrados a ser cazados. Siempre habían sido los fantasmas veloces de la sabana los que huían y sobrevivían gracias a su velocidad. Pero aquella noche el miedo se les metió en la sangre, la hembra se había perdido en la distancia y los tres hermanos permanecían juntos, jadeando, cubiertos de polvo y sudor. La adrenalina del día aún no los abandonaba. Uno de ellos sangraba por una herida en el flanco y los otros dos se mantenían alerta, con las orejas girando hacia cualquier ruido. El viento cambió, trayendo consigo un olor que reconocieron de inmediato, el olor de los leones. Estaban cerca, muy cerca. El mayor de los guepardos levantó la cabeza y miró hacia la llanura abierta. Nada se movía, pero el instinto le dijo que los estaban rodeando. Sus pupilas se dilataron y un gemido bajo escapó de su garganta. Sus hermanos lo imitaron, tensos, con la piel erizada. En ese instante, un rugido profundo rasgó el silencio. No era un rugido de caza, ni de advertencia. Era un rugido de dominio, un mensaje que no dejaba lugar a duda. Ustedes no pertenecen aquí. El rugido viajó a través de los campos y rebotó contra las colinas. Los guepardos se encogieron, presionando sus cuerpos contra la tierra. Uno de ellos, el más joven, no resistió la tensión. Se levantó, giró hacia la oscuridad y corrió. Sus patas se movían con la velocidad del miedo, no con la del orgullo. Los leones no se movieron, solo escuchaban. Cada crujido de rama, cada respiración en la distancia les decía exactamente dónde estaba su presa. El primer león dio un paso, luego otro. La hierba se abrió bajo su peso. Sus ojos brillaban con un destello dorado mientras avanzaba sin emitir un solo sonido. El segundo lo siguió, desplazándose en paralelo, formando un semicírculo invisible alrededor de los guepardos. La estrategia no era instintiva, era calculada. En silencio, los reyes del valle cerraban el cerco. Uno de los guepardos giró la cabeza hacia atrás y vio una sombra moverse. Lanzó un siseo, agachó el cuerpo y enseñó los colmillos. En el lenguaje de los felinos, aquello era una advertencia, una forma de decir no te acerques. Pero para el león fue un desafío. El más grande se detuvo, lo observó unos segundos y luego rugió con tal fuerza que el suelo pareció vibrar. Los guepardos retrocedieron tropezando unos con otros. El rugido se repitió, más largo, más profundo. Era el sonido del poder absoluto. De pronto, un destello. El guepardo más joven, el mismo que había huido antes, reapareció corriendo desde la izquierda. No iba solo. Traía sangre en la pata y la mirada enloquecida. Había intentado escapar, pero algo lo obligó a regresar. Quizás el instinto de no dejar a sus hermanos. Fue su error final. Al verlo, el segundo león giró la cabeza y se lanzó. La carrera duró apenas unos segundos, pero el impacto resonó como un trueno. El cuerpo del guepardo rodó por la tierra seca, levantando una nube espesa. El amanecer llegó sin canto de aves.
El Serengeti despertó en silencio, como si la tierra temiera recordar lo ocurrido durante la noche. La bruma se arrastraba sobre la hierba seca, cubriendo los rastros del combate. En el centro del valle, el cuerpo del guepardo caído yacía inmóvil, cubierto de polvo y rodeado de huellas. A pocos metros, los dos leones descansaban bajo un árbol de acacia, observando el horizonte con la calma de quien ya ha impuesto su ley. Sus cuerpos aún respiraban con fuerza, y cada exhalación levantaba pequeñas nubes de polvo dorado. No había orgullo ni culpa en sus ojos, solo la quietud salvaje de los verdaderos reyes del valle. A lo lejos, los dos guepardos sobrevivientes se mantenían ocultos. La noche los había dejado temblando, con los músculos tensos y las pupilas dilatadas. No habían dormido. Desde su escondite podían ver la silueta de los leones, quietos, serenos, como guardianes de una frontera invisible. Uno de los guepardos, el más grande, lamía la herida del flanco de su hermano, pero su mirada permanecía fija en el árbol. Sabía que la hembra seguía allí. La había olido en el aire. Su miedo aún flotaba entre los arbustos. La hembra guepardo había pasado la noche atrapada entre la oscuridad y el miedo. Había subido a un árbol espinoso para escapar, pero la rama donde se escondía no era segura. Desde su posición, podía ver a los leones moviéndose al amanecer y sus ojos reflejaban un terror que pocas veces se ve en la naturaleza. No entendía lo que había ocurrido. Los leones no cazaban guepardos. No era normal, pero aquel día nada lo era. El sol comenzó a elevarse, iluminando lentamente el valle. Los leones se levantaron casi al mismo tiempo. Uno estiró su cuerpo y dejó escapar un rugido bajo, más como un recordatorio que como una amenaza. El otro giró la cabeza y olfateó el aire. El viento soplaba desde el árbol, trayendo consigo el olor de la hembra. Bastó eso para que la tensión volviera a levantarse. El león más joven avanzó primero, con pasos lentos pero decididos. Cada movimiento levantaba polvo, y el sonido de sus patas sobre la tierra resonaba como un tambor lejano. La hembra intentó bajar del árbol. Sus garras resbalaron y un leve gemido la delató. El león la vio y se detuvo. Por un instante, el mundo pareció contener el aliento. Los dos animales se miraron a través de la distancia. Ella era la criatura más rápida del planeta. Él, el más poderoso. Dos extremos del mismo instinto, separados por un abismo de fuerza. Pero en ese momento, la velocidad no servía de nada. La distancia era corta y el miedo la había paralizado. El león dio un salto adelante. El ruido fue seco, como un trueno quebrando la calma. La hembra corrió, pero su cuerpo agotado no respondió con la misma precisión que otras veces. Dio apenas unos pasos antes de sentir el suelo vibrar detrás de ella. El impacto fue brutal. En cuestión de segundos, el peso del león la aplastó contra la tierra. El polvo se elevó en una nube espesa. Los otros guepardos gritaron desde su escondite, un sonido agudo que se perdió entre los rugidos. El león hundió sus colmillos en el cuello de la hembra. No hubo lucha, no hubo resistencia, solo el silencio que sigue a la tragedia. El segundo león llegó momentos después, observando a su hermano con la presa entre las patas. No la tocó, solo la miró, como si comprendiera que aquello no era una cacería, sino un mensaje. Ambos, el valle estaba en silencio, pero no era un silencio de paz. Era un vacío pesado, saturado de polvo y olor a sangre. El cuerpo de la hembra guepardo seguía tendido bajo la acacia y sobre ella revoloteaban moscas doradas que el viento dispersaba con cada ráfaga. A pocos metros, los leones permanecían inmóviles, observando sin expresión, como si todo lo ocurrido fuese parte de un orden natural que solo ellos entendían. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, ambos se levantaron y se alejaron lentamente hacia el norte.
No miraron atrás. El valle quedó abandonado, pero no vacío. Desde su escondite, los dos guepardos hermanos emergieron con cautela. Sus cuerpos estaban cubiertos de polvo y la fatiga les pesaba en las patas. Se acercaron al cuerpo de la hembra con pasos cortos, olfateando el aire. No había vida. Uno de ellos lanzó un gemido suave, un sonido casi humano, mezcla de dolor y desconcierto. El otro permaneció inmóvil, mirando el horizonte, con los músculos tensos y las orejas hacia atrás. Durante unos segundos pareció que el silencio los unía, pero en la sabana, la tristeza no dura mucho. El instinto siempre encuentra la manera de romperla. El mayor fue el primero en gruñir, no contra los leones, sino contra su propio hermano. Un gruñido bajo, seco, que fue creciendo hasta convertirse en un rugido corto y agresivo. El otro respondió con un siseo y mostró los colmillos. En cuestión de segundos, la tensión se transformó en furia. Ambos se abalanzaron uno sobre el otro, girando en el polvo, lanzando zarpazos y mordidas que apenas rozaban el aire. Era una pelea sin sentido, pero en su mundo no existía otra forma de canalizar el miedo. Cada golpe era una descarga del terror acumulado. La sangre comenzó a marcar el suelo y los chillidos agudos de los guepardos resonaron entre las colinas. Desde lejos, los leones escucharon el alboroto. Se detuvieron. El más joven giró la cabeza y una chispa volvió a encenderse en su mirada. No estaban a mucha distancia. Los sonidos de la lucha eran claros, desesperados. Intercambiaron una breve mirada y dieron media vuelta. El polvo volvió a levantarse tras sus pasos. La sabana sabía lo que eso significaba. Los reyes regresaban. Los guepardos seguían peleando cuando el rugido llegó. No lo escucharon, lo sintieron. Fue un trueno que atravesó el aire y sacudió la tierra bajo sus patas. Ambos se detuvieron al mismo tiempo, jadeando, cubiertos de arañazos. El más joven levantó la cabeza y vio las dos figuras doradas acercarse lentamente desde la colina. Su cuerpo se paralizó. El otro retrocedió, con el pecho subiendo y bajando sin control. Los leones caminaban sin prisa, en línea recta, con los ojos fijos en su nuevo objetivo. El primer guepardo intentó huir. Dio unos pasos, pero su cuerpo herido no respondió. Se desplomó sobre la tierra. El segundo se mantuvo firme por unos segundos, observando cómo el polvo se abría con cada paso de los leones. Intentó parecer grande, fuerte, pero su respiración lo traicionaba. Cuando el primer león rugió, el sonido fue tan intenso que los pájaros escaparon del valle. El guepardo retrocedió un paso, luego otro, hasta que el miedo lo dominó y echó a correr. El león lo siguió. No corría con la velocidad de la presa, sino con la seguridad del cazador que sabe que la distancia se acorta con cada zancada. En pocos segundos lo alcanzó. El impacto fue seco, brutal. El polvo se alzó y el silencio volvió a caer sobre la sabana. El otro guepardo, exhausto, observó desde lejos sin moverse. No gritó, solo bajó la cabeza. Había comprendido que nada podía detener a aquellos dos hermanos de melena dorada. Los leones permanecieron sobre el cuerpo del guepardo durante varios minutos. No lo devoraron. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas del oeste cuando el último guepardo decidió moverse. Había pasado horas inmóvil, con los ojos perdidos en el horizonte. Su respiración era lenta, casi silenciosa. La herida en su pata trasera le dificultaba avanzar, pero aún así dio el primer paso. La sabana se teñía de tonos anaranjados y rojos, y el aire olía a polvo y muerte. A su alrededor, el viento arrastraba hojas secas y el canto lejano de los buitres. Cada sonido le recordaba que estaba solo. Sus hermanos habían caído, la hembra también. Lo único que quedaba era él y el recuerdo del rugido. A unos kilómetros, los dos leones descansaban bajo la sombra de un árbol.
Sus cuerpos, cubiertos de cicatrices recientes, respiraban en sincronía. El mayor levantó la cabeza y olfateó el aire. El olor del guepardo aún estaba allí, débil pero presente. Intercambió una mirada con su hermano. No necesitaban señales ni rugidos. Sabían lo que debían hacer. Se pusieron de pie, estiraron sus cuerpos y comenzaron a caminar lentamente hacia el valle. El silencio se quebró bajo sus patas y las aves nocturnas emprendieron vuelo, presintiendo lo inevitable. El guepardo avanzaba hacia el norte, cojeando, buscando quizás un refugio que ya no existía. El sol se hundía en el horizonte y el cielo ardía en tonos carmesí. De pronto, un rugido profundo atravesó la distancia. El sonido lo detuvo en seco. No miró atrás. No hacía falta. Sabía que venían. La sabana volvió a contener el aliento. Los leones bajaban por la colina con un ritmo constante, implacable, como si siguieran una ruta trazada por la naturaleza misma. El primero en acercarse fue el más joven. Sus ojos reflejaban la luz del ocaso y cada paso marcaba el suelo como una firma definitiva. El guepardo lo vio y se tensó. Intentó correr, pero su pata herida lo traicionó. Dio 3 zancadas antes de caer. Se levantó otra vez, jadeando, con la lengua fuera y el cuerpo temblando. Los leones siguieron avanzando, sin acelerar. No había prisa, era el final. Cuando el guepardo intentó esconderse entre las hierbas altas, el rugido estalló. Fue un rugido tan potente que el eco se perdió entre los valles. Las gacelas cercanas huyeron, las aves se elevaron en espiral y hasta el viento pareció retroceder. El guepardo giró la cabeza justo a tiempo para ver la sombra dorada abalanzarse sobre él. El impacto fue rápido, seco, inevitable. En menos de 5 segundos, la tierra volvió a temblar bajo el peso del rey. El segundo león llegó después, cerrando el círculo. Los guardaparques, observando desde sus vehículos, quedaron en silencio. Nadie habló. Uno de ellos bajó la cámara y murmuró: «Esto no es caza, esto es otra cosa». Tomó notas apresuradas en su libreta, marcando la hora exacta, la posición, la dirección del viento. Todo coincidía con los patrones de caza habituales, excepto por un detalle: las presas no eran presas, eran depredadores. El hecho desafiaba toda lógica biológica conocida. El león mantuvo al guepardo bajo su pata durante largos segundos. No lo devoró, no lo desgarró, solo lo sostuvo, como si esperara algo. Luego, levantó la cabeza y lanzó un rugido largo, más grave que el anterior. Su hermano respondió, y ambos comenzaron a girar alrededor del cuerpo caído. Era un acto casi ritual, como si la naturaleza entera presenciara una ceremonia de dominación. Cuando terminaron, se alejaron lentamente hacia el oeste, en dirección a las colinas donde el sol ya se había escondido. El valle quedó en penumbra. La brisa movía suavemente la hierba, ocultando los rastros del enfrentamiento. Los buitres dieron vueltas sobre el cielo, pero ninguno descendió. El aire tenía un olor denso, metálico, y un silencio extraño cubría todo. En los campamentos de los investigadores, las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos afirmaron que los leones reaccionaron a una invasión territorial. Otros creyeron que la presencia de los guepardos alteró su instinto competitivo. Pero nadie estaba. El amanecer volvió a pintar de oro la sabana. La hierba, bañada por el rocío, brillaba como si nada hubiera ocurrido. Pero los que habían estado allí sabían la verdad. Aquel valle ya no era el mismo. Las huellas en la tierra, los rastros de sangre seca y el silencio de los carroñeros contaban una historia distinta, una historia que aún hoy nadie puede explicar. Los 2 leones desaparecieron durante la noche. Los guardaparques siguieron su rastro hasta las colinas, pero más allá del río no encontraron nada. Era como si la tierra los hubiera absorbido. Sin embargo, lo que dejaron atrás fue suficiente para desafiar toda comprensión.
En los días siguientes, los investigadores recorrieron el valle una y otra vez. Encontraron los cuerpos de los guepardos intactos. Ninguno había sido devorado. Ninguno presentaba signos de alimentación. Solo heridas limpias, precisas, de ataque directo. Los leones no habían cazado para comer. Habían cazado por otra razón, una que los científicos aún no logran descifrar. Algunos sugirieron que fue una reacción territorial extrema, una respuesta al estrés provocado por la escasez de presas. Otros propusieron que los leones, jóvenes y en pleno ascenso, intentaban eliminar competidores. Pero la mayoría coincidió en un punto. Nunca antes se había visto algo así. Uno de los biólogos más veteranos, tras analizar las grabaciones, escribió una frase que quedó registrada en los informes oficiales. El instinto del depredador, cuando se rompe el equilibrio, puede volverse contra sí mismo. Nadie supo si se refería a los guepardos, a los leones o al ciclo entero de la naturaleza. Pero esas palabras resumían lo que todos sintieron. Algo profundo había cambiado en el Serengeti. Con el paso de los días, la sabana volvió a su rutina. Las manadas regresaron a pastar, los buitres retomaron su vuelo, y los rugidos de los leones se escucharon otra vez, esta vez desde el sur. Pero para los que vieron aquella escena, la percepción del rey de la selva nunca volvió a ser la misma. Los leones ya no eran solo cazadores, eran fuerzas vivas, impulsadas por algo más grande que el hambre o la supervivencia. Algo que nacía del poder, del dominio y quizás del miedo. Los rangers locales bautizaron aquel evento como la Semana del Silencio. Durante 7 días, ningún león cazó presas grandes, ningún guepardo fue visto en esa región. Todo permaneció inmóvil, como si la sabana estuviera de luto. Y aunque las cámaras continuaron grabando, nunca más se repitió un comportamiento similar. Las autoridades del parque decidieron cerrar temporalmente esa zona a los turistas, permitiendo que la naturaleza volviera a su ritmo sin testigos. Fue como si el Serengeti necesitara olvidar. Años después, cuando los científicos revisaron las imágenes con tecnología moderna, descubrieron un detalle que antes había pasado desapercibido. Justo antes del primer ataque, los 2 leones parecían reaccionar no al movimiento de los guepardos, sino a los rugidos de hienas en la distancia. Algunos especularon que el ruido activó un reflejo defensivo, un instinto de protección territorial. Otros, más simbólicos, hablaron de una crisis del orden natural, una reacción del rey ante la pérdida de su jerarquía. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que aquel episodio sigue siendo uno de los más enigmáticos jamás documentados en África. Los lugareños, en cambio, prefirieron otra versión. Decían que los leones actuaron no por instinto, sino por un mensaje antiguo que solo los animales entienden. Cuando la armonía se rompe, alguien debe restaurarla. Y que en aquella ocasión, los guepardos cruzaron una línea invisible, cazando en un territorio prohibido. Para ellos, los leones no fueron asesinos, fueron jueces. Con el tiempo, la historia se transformó en leyenda. Los guías la narran al caer el sol, cuando la luz se vuelve roja y el viento sopla desde el este. Aquí, dicen, los leones recordaron al mundo quién manda en la sabana. Y aunque nadie puede confirmar qué los llevó a hacerlo, todos coinciden en algo. Aquella fue una advertencia, un recordatorio de que la naturaleza no sigue las reglas que los humanos intentan imponerle. ¿Y tú, qué crees que pasó en realidad? ¿Fue instinto, venganza o algo más profundo, algo que escapa a nuestra comprensión? Queremos saber tu opinión. Déjala en los comentarios y comparte tu teoría sobre lo que ocurrió en este valle del Serengeti. Si esta historia te impactó, apóyanos con un me gusta. Pongamos como meta 5.
Haz esos 0 likes y asegúrate de suscribirte al canal para no perderte los próximos documentales. Activa la campanita porque lo que viene te llevará a los rincones más oscuros y fascinantes de la vida salvaje africana. Nos vemos muy pronto en una nueva historia real, donde la naturaleza escribe sus propias reglas y los rugidos del pasado siguen resonando entre la hierba del Serengeti.